Amigos de Mirando el Campo, muy buen día. Hoy estamos desde un sitio icónico de la ciudad de Chiquinquirá, el Hotel Saravita, que como le decíamos a nuestro invitado, el próximo año cumple su centenario de inauguración. Y hablando de invitados, hoy estamos con un reconocido comunicador social y periodista de la ciudad de Chiquinquirá, Julián Andrés Rincón, puesto que el pasado 2 de mayo se conmemoró otro aniversario de una de las noticias más trágicas que ha tenido la historia de Colombia, y precisamente él ha sido uno de los pocos que ha capturado esa esencia histórica en este libro, y lo tenemos precisamente como invitado. Julián, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Román, gracias por la invitación. Bueno, Julián, primero que todo, ¿por qué nace esa experiencia? ¿Cómo se da la investigación de un boyacense de una situación que ocurrió muy lejos de su ciudad? Bueno, fue también un poco coyuntural. Estaba terminando mi carrera de comunicación social y empezó como ese deseo de hacer una investigación. También el momento histórico de Colombia, las masacres eran los finales de los 90, principios de siglo. Y en ese trabajo de empezar a hacer el trabajo de tesis de grado, junto con Carolina Lancheros, quien es mi compañera de esa investigación, nos llamó mucho la atención el proceso de la masacre de Bojayá, pero también el proceso de cómo se cubrió esa masacre a través de los medios de comunicación. Sí fue distinto, digamos, que aquí pasa una noticia. Bueno, en ese momento tal vez las redes sociales no estaban tan masivo, pero digamos, el conocimiento de la masacre se dio el 2 de mayo del 2002 y más o menos los periódicos, las noticias como tal de ir a cubrir el sitio llegaron casi 12 o 14 días después de que había pasado eso. Y eso nos generó como una pregunta como ¿por qué los medios de comunicación no llegaron tan rápido al sitio? Y de ahí parte como la idea de que también teníamos que cumplir con la tesis para podernos graduar, y hicimos esa propuesta de hacer un análisis de los medios de comunicación a la masacre de Bojayá. Bueno, muchas personas en el 2002 no sabían dónde quedaba Bojayá. En el 2025 no saben dónde queda Bojayá. ¿Dónde queda Bojayá? Bueno, Bojayá es un pequeño pueblo del Chocó que limita con el río Atrato. El río Atrato tal vez es el límite más importante para los chocuanos, el río. También tiene una salida al mar, pero digamos el río es el que marca todo ese territorio. Bojayá pertenece a Chocó, y si usted pasa el río Atrato al otro lado queda Vigía del Fuerte, que pertenece a Antioquia. Y esos dos municipios es como si Bojayá viviera en el siglo, no sé, XVIII, y ellos sí, Vigía del Fuerte tiene aeropuerto, tiene un desarrollo ha sido más grande, no solo por ser paisa, sino porque sí, el territorio lo ha dado, y pues allá es un corredor estratégico también del negocio que ha marcado la historia más trágica de Colombia, que es el narcotráfico. Pues nosotros a veces olvidamos lo que ha ocurrido en la historia colombiana. Recontextualicemos, por favor, cómo se da esta situación que enlutó, yo no me atrevería a decir que a Colombia, sino al mundo también, porque fueron muchas las víctimas. ¿Cómo se da esta situación? Hay un enfrentamiento, digamos, en el casco urbano de Bojayá. Bojayá son tres calles. Hay la presencia, por supuesto, de dos comunidades eclesiásticas, de unas monjas y de la iglesia, con un capellán que se llama Antún Ramos. Y pues mucha gente de la que vive ahí, como toda la historia de la violencia en Colombia, pues tiene donde no hay oportunidades para trabajar, y hay mucha gente que se dedica a lo que llega, la guerrilla, paramilitarismo, a recoger coca, a sobrevivir, ¿no?
también, por supuesto, no estoy diciendo que sea un pueblo guerrillero ni paramilitar, no solo eso, pues también había gente, pescadores, como todos los pueblos. Pero digamos que ese pueblo está marcado más por ese proceso, digamos, de gente que vive en la guerrilla y familiares de guerrilleros, no necesariamente todos, pero sí vivía el papá del guerrillero, el hermano, las esposas, los huérfanos también. La guerrilla de las FARC está ahí y es el momento del paramilitarismo. Entonces, los paramilitares quieren recuperar esa zona por ser precisamente un sitio estratégico para conectar la droga que sale de Antioquia, de Córdoba, de todos esos sitios, para sacarla del país. Y ellos vienen a recuperar eso. En ese momento, digamos, el ejército se confabula también con esa parte paramilitar y permiten el ingreso de los paramilitares a toda esa zona. Dicen que los paramilitares salieron en unas grandes lanchas veloces, salieron desde Río Sucio, creo, y en el río Atrato hay muchos retenes y el ejército los dejó pasar como si nada. Ahí llegan, digamos, finalizando abril de 2002 y empiezan un ataque entre los paramilitares y la guerrilla. Empiezan disparos. La mayoría de las casas están montadas sobre pilotes porque viven entre el agua. Casas en madera, en cartón. Y el único sitio, digamos, de refugio, y liderados también por el padre Antún, deciden refugiarse en la iglesia. Ese refugio, que es, digamos, como lo más, un fortín ahí, les sirve de escudo, digamos. Ellos pues no se imaginaron lo que iba a pasar. Entonces empiezan disparos y empiezan a lanzar unos tanques de pipetas de gas. Y una de esas pipetas de gas cae sobre el techo de la iglesia y estalla, y todo el techo se viene abajo y causa la muerte. Digamos que en ese momento, y en las investigaciones dice que unos 120 muertos, más de 45 niños, lo que quiere decir que habían como unos 80 adultos, y habían, es que digamos no se ha determinado, pero dicen que alcanzaban a haber casi 700 personas dentro de la iglesia resguardándose. De esos hubo esos 120, realmente la fiscalía ha identificado más o menos unos 78 muertos. Entonces digamos que está en ese momento de decir cuántas personas fueron, y eso siempre ha habido una tergiversación ahí como de la información. 78 muertos más o menos declarados por la Fiscalía General de la Nación. Y pues lo que viene ahí después es que la masacre se empiezan a contar a través de la televisión, que eso es lo que nos llama la atención. Hay una masacre, pero los medios no llegan, hasta que el ejército llega, retoma la zona como a los 2 días, y los medios de comunicación llegan casi a los 8 días. Exceptuando 2 periodistas, uno que es Jesús Abad Colorado, famoso fotógrafo que tiene unos contenidos importantes ahorita en una cosa que se llama un documental donde él cuenta la historia cruda de la fotografía del conflicto armado, que él es como el testigo, creo que se llama el documental, y un periodista español. Ellos 2 llegan por sus propios medios casi al segundo día, o sea, como el 4 de mayo, y ellos son los testigos directos de los que empiezan a contar realmente qué fue lo que pasó. Llegar a Bojayá era casi una utopía, ustedes lo mencionan en el libro también, que las ayudas, los helicópteros, obviamente los aviones, llegan a esa vigía del fuerte, no llegan a Bojayá. Bojayá vivía en el ultracismo, ¿no es cierto? El único refugio, la única fortificación era la iglesia, porque usted dice que las casas eran pues muy paupérrimas, no quiero ofender a nadie con ese término, pero eran en tabla. ¿De quién es la idea de resguardarse en la iglesia? No, es una iniciativa también de las comunidades.
Y el padre, claro, como es el líder espiritual también de los habitantes, pues él les da su refugio. También habían unas monjas ahí, pero también era una casa contigua a la iglesia. Después empieza, claro, ya después se paraba gente como de porteros a ver quiénes entraban. Dicen también que llegaron guerrilleros a buscar entrar ahí, eso también se contó y se pudo, digamos, que encontrar en las investigaciones que hicimos, pero pues eso no significaba que ellos fueran a convertirse también en un escudo humano ahí, toda la gente que cayó ahí. Eso, pues buscaron refugio, porque luego sí, digamos, también eso de estigmatizar, es que el padre fue el que los llevó. No, pues fue una iniciativa porque la gente no podía estarse ahí. ¿Quiénes fueron los que lanzaron los cilindros contra la iglesia? Las FARC lanzan los cilindros. Usted nos dice que allá el clima es muy templado, muy cálido, mejor, ¿sí? Un clima como Húmedo. tropical. ¿Cómo se presenta esa situación para la identificación de los cuerpos, sabiendo que los cuerpos en clima cálido pues sufren un proceso de descomposición más tremendo que en un clima frío, por lo menos? Sí, ellos empiezan a sacar la gente en bolsas y empiezan a ponerlas en unas lanchas en la playa del río Atrato. Entrar ahí es imposible en ese momento, nadie puede entrar, está bloqueado el pueblo, la gente de vigía del fuerte. Seguramente también había gente que quería pasar a mirar qué estaba pasando, a ayudar, pero el bloqueo es imposible de llegar ahí. Entonces, la guerrilla y los paramilitares, cuando ven el error que han cometido, también dejan que la gente salga a sacar los cuerpos ahí. Bueno, pero también pues hay gente atrapada que queda ahí y que quedó ahí atrapada dentro de la iglesia, quedaron debajo de los escombros. Eso, digamos, para Jesús Abad y para el otro periodista Paco Gómez Nadal, ellos dicen que cuando ellos llegaron allá, el olor de la iglesia, eso era casi que desde que se bajaban del río a caminar el corredor el muelle para llegar a la iglesia, era imposible llegar, o sea, el olor de los cuerpos en descomposición. Sí. Teniendo en cuenta que Colombia estaba presentando también una coyuntura política un tanto complicada, terminaba el gobierno de Andrés Pastrana y ya había sido elegido Álvaro Uribe. Ese periodo fue fundamental en una bandera que han sacado últimamente los políticos y que se ha convertido en parte como en populismo, y es la paz. ¿Sí? Todo el mundo habla de la paz, pero Colombia tristemente ha sido un país violento. Acabamos el siglo XIX, comenzamos el XX con guerra, terminamos el siglo XX y comenzamos el siglo XXI precisamente con eventos como estos. ¿Usted cree que esto fue el paso inicial para que Colombia se diera cuenta de la verdadera situación de violencia que se vivía? Pues digamos en la parte periférica, pero es que no fue la única masacre, ¿no? Digamos, sí se identificó, y se han identificado, por supuesto, Segovia, Bojayá, La Rochela, independientemente si eran de quién los producía, quiénes eran los muertos. Digamos, sí es un momento en el que los nombres como símbolos sí cogieron una fuerza para tener esas memorias históricas para que no vuelva a pasar, pero realmente es que finalmente eso no importa, ¿no? O sea, eso, usted va a Bojayá ahorita y yo creo que están en la misma situación. O sea, el gobierno, ¿qué pasó después de la masacre? El gobierno, como siempre, hacen proyectos que no van a funcionar. Les vamos a dar para que siembren, voy a dar un ejemplo, para que siembren maíz, pero allá no se puede sembrar el maíz porque están metidos entre el agua. Les mandaban, digamos, soluciones que no iban a solucionar el conflicto. O hacer una urbanización con casas. Sí se hizo una urbanización con algunas casas, pero es que esa tampoco es la necesidad. Ellos están acostumbrados a vivir entre el agua.
O sea, como nos pintan las pobrezas o las realidades del conflicto son completamente distinto a como en realidad son las necesidades de ellos. Ellos vivían tranquilos, ellos salían a pescar, es otro ritmo, es otra realidad distinta a la que nosotros vivimos. ¿Cuántos habitantes podía tener Bojayá en el 2002? ¿Mucho ruido? Abajo. Bueno, no recuerdo bien en ese momento cuántas personas habían, pero eso es un municipio muy pequeño. Es un municipio muy pequeño asentado sobre el borde del río, con unas comunidades yo supongo que habían por ahí unas 200 familias por ahí. Sí, eso es muy pequeño. Y en este momento ha crecido también porque les dieron casas y como en todo eso también hay mucha gente que vive también en la periferia, porque es que ahí se acaba el pueblo y de ahí para allá empieza la selva, la manigua, como dicen ellos. Podemos decir que se acabó casi la mitad de la población con esta situación, o no la mitad, pero sí un porcentaje alto de la población de Bojayá. Gran parte y pues todos eran vecinos, familiares, a todo el mundo, todos los que quedan, los supervivientes son gente, un primo, mi mamá, mi sobrino, el hijo de mi amigo, el vecino. Entonces sí fue una masacre, digamos, que cogió a una comunidad pequeña y la tocó por todos lados y los dejó marcados, y pues lo que produjo eso también, pues los desplazamientos, ¿no? Porque la gente salió corriendo, los que tenían cómo los recibieran en Quibdó, gente en Medellín, tal, se fueron, o se fueron a buscar cómo ha funcionado, digamos, el desplazamiento acá en Colombia, que llegan a vivir a los cinturones de las ciudades, a aumentar, digamos, la pobreza de eso. Entonces, eso es una cosa que no va a parar. Posteriormente, el Estado se acuerda de Bojayá por la situación negativa. Usted lo decía al principio, los medios no tuvieron una cobertura, digámoslo así, coherente de esta situación. Nosotros nos enteramos, los que vimos eso, por unos noticieros que mostraban parte de la realidad. ¿Cómo fue llegar allá usted para hacer su investigación, hacer toda esta investigación, hacer todo este compendio? ¿Cómo llega usted a iniciar la investigación? ¿Cómo lo comienza? Bueno, lo que pasa es que yo ya, digamos, de alguna manera eso se cogió frío. Ya la investigación de lo que se hizo fue después se convirtió en algo muy positivo, porque fue de verdad como sacarle una radiografía a un momento. Porque esto, digamos, que se publicó, este texto se publicó fue en el 2004, casi 2 años después. Pero digamos que se arrancó casi que al tiempo de la masacre, y mientras empezamos como a mover las cosas para ver, digamos, lo llevamos desde 2 puntos de vista, que era coger unos supervivientes para que volvieran a contar la historia y se volviera eso una crónica, y coger a los medios de comunicación y periodistas que cubrieron ese hecho, y a través de esas 2 visiones llegar a lo que fue esta crónica que se llama Entre el miedo y los medios, entre el miedo que tiene que ver con los supervivientes y los medios de comunicación. Julián, ¿usted considera que hubo algún tipo de censura? Porque nos dice que los medios llegaron tarde, llegaron a posteriori y no cubrieron la información como era, y aún así nosotros nos dimos cuenta de la magnitud de esta situación. ¿Usted cree que hubo algún tipo de manipulación? Pues digamos de parte del ejército un poco, ¿no? El ejército lo que hizo fue ayudar, digamos que poner la voz del miedo, del terror, que es como ha funcionado, o como funciona, digamos, el ser humano, ¿no? A través del miedo. Sí. Entonces, meterle miedo como a los periodistas, los mismos medios en ese momento estaba una coyuntura también del miedo, también de ir a cubrir porque los estigmatizaban, o porque porque era la periferia también, ¿sí? Entonces no era Medellín, era una ciudad, no era Quibdó, era una ciudad perdida ya en medio del atrato, del bajo atrato.
los medios de comunicación masivos, digamos, Caracol o RCN, televisión, todo eso llegaron casi a los 10 días. Un poco también porque en ese momento la única forma de llegar oficial era a través de helicópteros del ejército. Y ahí, ahí se cuenta, llegaron los medios de comunicación y el general Montoya, que era el que estaba de comandante, él escogió quiénes iban. A RCN se sube y tal, y hubo gente que se quedó. Bueno, pero también hubo periodistas como los que nombré antes, Jesús Abad y el Español, ellos también buscaron cómo llegar, ellos llegaron a través de la pastoral social, también que tenía que ver con la iglesia, pero bueno, buscaron la forma de llegar allá y llegaron primero que todos los periodistas. Cuando se da esta situación del sepelio colectivo de estas víctimas, como que no hubo un cubrimiento tampoco tan masivo, ¿no? Usted lo dijo al comienzo de la charla, no había una magnificación, digámoslo así, de las redes sociales. Los teléfonos inteligentes pues no eran de mucho acceso y no existían. ¿Qué se debió hacer? Por ejemplo, sociedades como la Sociedad Interamericana de Prensa, en ese momento para que no se coartara precisamente la libertad de los medios. Es que, digamos, como había tanta cosa, tanta masacre, tanto miedo rondando, entonces era muy difícil. O sea, esa fue como una masacre más se estaba viviendo un momento muy difícil en Colombia donde todos los días se oían masacres también. Sí. Y estábamos en medio de todo como en un conflicto. Nosotros vivíamos, digamos, los que vivíamos acá en el centro y tal, ya se están matando, allá. Y eso sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Pero digamos que sí, ellos terminaron abriendo una fosa común y enterraron a la gente porque ya no podían soportar más el olor, porque no se podían mover, no podían salir de ahí, estaban de alguna manera también secuestrados dentro de su propio territorio. Entonces, eso. Pero no solo eso, también lo que viene también es la parte cultural, lo que significa, por ejemplo, la muerte para el chocuano. Ellos tienen todo un ritual, y por ejemplo con los niños tienen un ritual que es mucho más tiene una cantidad de elementos tan lindos, que levantan al niño, lo lloran, es una cosa cultural, y eso hoy en día, que yo a veces todavía tengo contacto con gente del Chocó y todo, y dicen, nosotros no nos hemos podido curar porque no pudimos hacerle ese ritual, el Walí, por ejemplo, el de los niños, que era hacer ese ritual, se quedó en veremos porque la fiscalía no terminó de reconocer los muertos, porque ya no había de dónde ir a sacar. ¿Hay algún día especial? Ese 2 de mayo tiene que ser institucionalizado como el Día de las Víctimas de Bojayá. Pues existe, sí está, digamos que pero también vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que hubo tantas masacres que tendríamos que estar aquí, digamos, no celebrando, porque eso no se celebra, sino conmemorando una cosa sí. que entonces tendríamos que tener tantas fechas. Ellos sí lo viven, digamos, la gente de Bojayá, para ellos ese 2 de mayo de 2012 es inolvidable, o sea, para ellos está marcado dentro de su tristeza más grande de la vida, de su propia vida, que a veces uno la ve triste y todo, pero ellos vivían tranquilos. Es un pueblo que está, a veces yo hablaba con ellos y me decía, es que quedamos tan mal ubicados, o sea, están tan estratégicamente bien puestos esa población, pero estratégicamente bien para los que explotan la madera, para los que sacan coca, para los que entran armas, para el AMPA. Sí está bien ubicado, es un sitio estratégico, pero para ellos ha sido pues la historia más triste de su... Hay un término que se volvió también popular que es verdad, justicia y reparación. ¿Usted cree que para esta masacre, que en concepto de muchos fue la más tremenda que hubo en Colombia en ese periodo, aunque usted lo repite, hubo masacre tras masacre, y si nos ponemos a calcular, no encontramos la cantidad de víctimas que hubo, pero específicamente para las víctimas de Bojayá, ¿hubo algún tipo de reparación, aparte de la que usted nos dice, que se les construyó una urbanización y que se les hizo algún evento, pero posteriormente
¿alguien tuvo como la voluntad de realizar algo en favor de ellos? Yo creo que no, o sea, en su momento hubo cosas, pero eso terminó otra vez siendo un sitio olvidado, o sea, van a Bojayá. Hace poco también hubo otra cosa allá, también otra amenaza parecida, siguen enfrentándose igual, o sea, ya la gente no se va a meter a la iglesia, ya no van a lanzar pipetas, porque eso también quedó digamos que bloqueado esa forma de actuar. Entonces ya no va a volver a pasar, pero allá sigue pasando lo mismo, sigue la gente igual, sigue las mismos, y ahora, digamos, siguen las mismas necesidades, y ahora también todos los problemas mentales que tienen, digamos, ahí, por ejemplo, en el libro yo cuento la historia del Chan, que era el peluquero del pueblo, y él tiene dos hermanos, que de hecho yo lo termino entrevistando en Medellín, y él está en Medellín, y le ha tocado meterse como de celador en un sitio. Él era boxeador, empezó de boxeador, pues después era peluquero, y termina en Medellín cuidando a sus dos hermanos que están enfermos de problemas mentales. Uno con esquizofrenia y el otro también con una que no le han identificado, pero también problemas psiquiátricos graves que siguen ahí. Y como esos casos muchísimos, ¿no? Personas que sufrieron esa situación y ahorita están enfermos, tienen problemas obviamente tremendos. No hay la posibilidad de que ahorita pues existe un Ministerio de la Igualdad, se enfocara en ese tipo de problemáticas. Pues me imagino que lo tienen contemplado, ¿no? Pero llegar a hacer el cubrimiento de eso, quiénes se inscriben en eso, quiénes quieren participar, a veces ellos también ven que eso es revictimizarse, ¿no? Ya de pronto tienen superadas algunas cosas y volver a empezar, y digamos las ayudas o lo que se ha dado, también la gente no es tan significativo como para... Entonces la gente dice, prefiero no volver a destaparme esa herida en algo que me van a dar algo ahí que no me va a significar nada tampoco. Sí. El perdón y eso me parece que sí es clave, porque de alguna manera con las copias que se han tenido de otras experiencias de la guerra y de la recuperación de la paz y eso, pues eso ha funcionado, y hay gente que le ha funcionado. Es preferible pensar un poco en eso y no tener seguir ahí como con la violencia, la venganza. Bueno, sí. Hay que parar eso, y me parece que digamos que son cosas que están de alguna manera también bien para superar eso. Julián, usted nos comentaba que a raíz de su libro ha tenido la oportunidad de participar en conversatorios, también en foros, en todo este tipo de situaciones, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo ven afuera esta situación cuando se la cuentan los protagonistas o se la cuenta una persona que se ha tomado el trabajo de compilarla? Es impactante, ¿no? Ver los ojos de la gente que lo ve. O sea, se emocionan, ¿no? Dicen, es increíble que haya pasado eso. También nos hace falta eso, contarnos bien las historias, ¿no? Digamos, yo tuve el privilegio también con mi compañera de la investigación, que no pertenecíamos a ningún medio. Estábamos de alguna manera, como nos llamábamos en ese momento, freelance. Entonces nos íbamos, o sea, yo hablé con paramilitares, yo hablé con guerrilleros, hablé con sobrevivientes, hablé con gente del ejército, también levanté ampollas en cosas. Entonces, digamos, esa manera de haber podido también tener acceso a eso nos hizo contar también la historia desde una manera... Bueno, uno siempre cuenta la historia a través de los ojos de algo, ¿no? Y pues nosotros en ese momento escogimos contar la historia a través de las víctimas, que era como más... Y de los medios de comunicación, hacerle como digamos, una crítica a los medios de comunicación, como ponerlos, como hacerles un juicio también de alguna manera, como, ¿y por qué se demoraron en llegar? Y sí, la mayoría, no, pues no nos mandaban, no nos subieron al helicóptero, todo eso termina siendo eso, pero digamos la gente que ha leído el texto, y que no solo la gente de afuera, sino se conmueve mucho con lo que pasó, entonces terminan entendiéndolo y también terminan haciéndole una visión de lo que son los medios de comunicación. ¿Se han logrado sentar por lo menos 3 de los protagonistas en una misma mesa?
una víctima, de pronto un guerrillero, un paramilitar? Pues digamos ahora con el postproceso de paz y eso pasó, pero en ese momento eso era imposible, ¿no? Que pasara. Nosotros fuimos allá, estuvimos en Medellín, Bogotá, se hizo casi por cada uno pues separados, ¿no? Realmente tampoco era la pretensión de nosotros sentarlos a ellos a solucionar un problema, pero sí, digamos, uno se iba dando cuenta que todos iban para el mismo lado, jalando para el mismo lado, otros sí. ¿En algún momento la justicia hizo alguna investigación de quiénes habían sido los directos responsables de esta situación? Pues, digamos, como fiscalía y eso, lo que se hace, hicieron sus levantamientos de los muertos que pudieron hacer y pues eso, digamos que eso que se hizo no tiene nombre tampoco, pero pues eso se sabía quién había sido, ¿no? Pero digamos eso no, o sea, se determinaron los cabecillas de los frentes, el frente quinto de los paramilitares, bueno, algunos nombres de los cabecillas, pero también de los grupos, ¿no? Entonces eso lo hizo tal frente, ¿no? Pero eso finalmente... Entonces podemos decir que esta situación quedó en la impunidad total. Pues yo creo que sí, como casi todas las masacres en Colombia. Lo que no se puede olvidar es esa memoria histórica de eso, pero sí, lo que también decía al principio, o sea, terminó siendo el nombre de una masacre que la gente a veces ni la nombra y no sabe qué pasó, pero eso es lo único. Y yo creería que es una constante que nos ocurre tristemente a los colombianos. Infortunadamente, nuestra memoria es corta, porque a diario ocurren situaciones de violencia que borran la anterior, ¿sí? Es decir, ya nos olvidamos de X porque hoy fue Y pasado mañana puede haber otra. Esta historia, ¿usted cree que la deberíamos recordar en colegios, universidades, instituciones educativas? Pues sí, es importante. En algunas, digamos, por ejemplo, eso que han puesto en la parte educativa que se llaman las cátedras para la paz, ese debía ser casi que libros obligados de consulta y de enseñanza de lo que fue la guerra, de lo que no se nos olvide. Pero si miramos el ser humano, casi que siempre volvemos a repetir y a volver a caer en lo mismo, ¿no? Siempre el ser humano tiene las experiencias de una cantidad de cosas y a veces uno ve y dice, pero esto ya había pasado y vuelve a pasar. Entonces, digamos, como seres humanos somos también muy desmemoriados y siempre el miedo y la reacción a las cosas siempre va a ser igual. Últimamente están de moda las reformas y usted lo ha tocado muy puntualmente, Julián. ¿Sería necesaria una reforma educativa para que la verdadera Cátedra de la Paz se dé? Porque uno habla a veces con estudiantes, dicen que la Cátedra de la Paz fue una obra lúdica, es decir, cualquiera podía dictar esa clase porque no iba a la raíz del problema. Y le repito, por ejemplo, si usted habla con un joven ahorita, no sabe ni siquiera dónde está Bojayá. ¿Usted cree que sería necesaria una reforma de esas? No, yo creo que la reforma está hecha. Lo que pasa es que tienes que ser iniciativas, digamos, de metodologías de aprendizaje, de que se sienten y digan, oiga, esto está... Y eso se ha hecho, ¿no? Digamos, en algunas cosas de memoria histórica, por ejemplo, en la Universidad Nacional, hay compendios de todo, y ahí está escrito, o sea, es más, digamos, seguramente está contemplado, pero no se ha aplicado, pero debían hacerlo, sí, claro. ¿Hay algún periodista, algún comunicador o alguna persona que haya llevado las banderas de esto y de verdad quiera como promulgar lo que ocurrió en Bojayá el 2 de mayo del 2002? Pues finalmente la fecha es la que marca eso y si algún medio quiere cubrir eso, se ha hecho de esa manera, pero sí, allá digamos no había tampoco un periodista o alguien que hiciera un contenido en ese momento de algo, no había ni emisora ni nada de eso allá. Habían algunas cosas como comunitarias y tal, pero no estaba desarrollado y pues no. Porque tristemente dicen por ahí que el que no recuerda su historia puede cometer el error de repetirla. Y usted no lo menciona, estuvo a punto de ocurrir una situación similar a la que pasó en el 2002.
¿Cómo debería actuar la comunidad internacional ahorita que están tan de moda los derechos humanos? En esa época, pues no sé si no se respetaban tanto o Colombia era una excepción, pero los organismos internacionales que uno los ve precisamente en conflictos afuera, deberían de pronto tomar una bandera, una posta y prevenir esas situaciones en países que tienen conflicto como el nuestro. Pues eso existe, pero lo que pasa es que las dinámicas de los países van distintos. O sea, Colombia es un país que también, como es maravilloso y que tiene una cantidad de cosas, ha tenido mucho, si viviéramos, no sé, si esto fuera Francia, la guerra se hubiera alimentado, no sé, del vino, de las uvas, bueno, no sé. Sí. Aquí se ha alimentado de algo que es ilegal, que es el narcotráfico. Sí, ya. Entonces, mientras siga pasando eso, mientras siga andando así, la guerra seguirá, ¿no? Esto no va a parar, ¿no? Julián, ¿dónde podemos conseguir su libro? Bueno, se conseguía en la biblioteca, en la librería de la Universidad Externado. Esto también hace parte de un libro de la Universidad Nacional. Casi siempre ha estado publicado por cosas más técnicas y eso. En la librería de la Universidad Externado de Colombia se consigue, es la tesis, se publicó como una tesis porque fue una tesis. Bueno, eso también produjo un premio que fue el premio Círculo de Periodistas de Bogotá, que gané ese premio por esa tesis. Eso fue en el 2006. Y sí, se consiguen eso. El CPB también sacó una separata especial con la crónica, porque eso está dividido en dos. Una que es la crónica de la masacre y luego las entrevistas a cada uno de los personajes que se entrevistaron. Entonces, para nuestros amigos, invitarlos a que consulten este texto. Tuvimos la oportunidad de leerlo, espectacular, no es muy grande, pero está compilada toda esta situación y nos da como un poquito de conciencia sobre cómo ha sido la historia de nuestro país, no solo en el siglo XXI, sino anterior. Usted también hace un compendio de cómo se da la previa, como dicen por ahí, a esta situación. Y pues los invitamos a que por favor consulten la obra de un chiquinquireño, un escritor que se ha preocupado por compilar la historia en este texto. Entonces, Julián, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Bueno, gracias, nuestros queridos televidentes, ha sido un placer y en una próxima oportunidad estaremos con otro invitado.